a presentar a Esteban Túric del laboratorio, es el CEO de Biogénesis Bagó desde enero de este año, liderando la operación a nivel global. Tiene una larga trayectoria en la industria veterinaria. Esteban estuvo viviendo más de 3 años en China, llevando adelante el Joint Venture para la elaboración de vacuna antiaftosa de Biogénesis Bagó. Así que Esteban, 10 minutos para que nos vengas a contar qué es la peste porcina africana, qué cambios está generando en China y qué cambio nos va a traer a nosotros. Esteban, tus 10 minutos. Un gusto que estés. Bueno, buenos días a todos. Para los que se están preguntando si soy un experto en peste porcina africana, les tengo que decir que no soy un experto en la materia, pero como les comentó Luciano, Biogénesis Bagó tiene una planta de producción de vacuna antiaftosa instalada en China. El 90% de las vacunas que se producen ahí, que es vacuna antiaftosa, se comercializan en el segmento de cerdos. Y por otro lado, exportamos también vacuna antiaftosa con destino mayoritariamente a cerdos desde Argentina por un volumen que va a cerrar este año en casi 40 millones de dosis. Así que eso es lo que en realidad me obliga a estar interiorizado y estar actualizado de lo que está sucediendo en Asia, no solamente en China, respecto de peste porcina africana. Y bueno, y un poco lo que les voy a contar es esto, qué es lo que nosotros estamos viendo en términos de actualidad, qué está sucediendo con la enfermedad, qué está sucediendo con el mercado, cómo esto está impactando a los países de Asia productores de cerdos y qué oportunidades está generando para nuestra región por ser una región libre de esta enfermedad y con un gran potencial en términos de producción de alimentos de origen animal. Como les decía, es una enfermedad que estuvo limitada a África, por su nombre, su origen es desde África. Estuvo presente en algunos países de Europa, más principalmente España y Portugal, donde costó cerca de 35 años de erradicar esta enfermedad, y después algunos pequeños países del este de Europa. Y por este motivo es que no solamente yo no soy un especialista en peste porcina africana, sino que cuesta mucho encontrar gente que sean realmente especialistas en esta materia. Costó mucho, desde que la epidemia se propagó en China, encontrar equipos de investigación realmente preparados, con tecnologías bien actualizadas respecto de esto. Echaron mano al laboratorio INIA de España, que es los que más antecedentes tienen y más experiencia habían generado. Es un virus letal, cerca del 100% de los animales que contraen la enfermedad mueren, no afecta al ser humano, pero también costó comunicar esto en Asia, que los chinos entendieran de que no afectaba a las personas, y eso generó inicialmente una reticencia a consumir. El consumo de cerdo cae, no tanto por la caída de la oferta, sino por la caída de la demanda inicialmente. Un virus muy resistente, fácil de transmitir a través de la sangre, la saliva, los alimentos, los desperdicios de alimenticios de origen porcino. No hay hasta el momento vacunas ni tratamientos efectivos, y las estimaciones más realistas hablan de 4 a 8 años para tener una vacuna que realmente funcione, que realmente sea capaz de proteger más del 60% de un establecimiento porcino. Con lo cual nos deja, digamos, solo como herramienta las medidas de bioseguridad. La decontaminación de las granjas es la única forma de contener el virus. Granja que se infecta con peste porcina es granja que tiene que enviar todos sus animales a descarte. Deberían ir a rifle sanitario, no es lo que siempre sucedió. Realizar una decontaminación y no repoblar por un periodo de al menos un año. Esto fue lo que hizo España en su campaña de erradicación, que a pesar de todo esto le llevó décadas, y eso es lo que ellos opinan, de que es una enfermedad que en Asia, por la complejidad que tiene, digamos, la producción ahí, la geografía, el manejo, va a llevar varias décadas en ser controlada. Para los que no conocen mucho sobre la población porcina a nivel mundial, hay cerca de 1 billón de cerdos a nivel mundial, y el 60% está en Asia, principalmente China, concentra el 80% de ese 58% de la producción de cerdos. El resto de los países, en términos de importancia, son Vietnam, Filipinas, Corea, Japón, Tailandia, Myanmar, y hasta ahí, ¿no? Hasta la frontera con los países que empiezan a ser
que tienen costumbres musulmanes como Indonesia, Malasia y la India principalmente. A mí me gusta comparar esto con la población de personas, que muchos de ustedes las conocen. Sabemos que hay 7.300 millones de personas. El 60% también de la población a nivel mundial está en Asia y China representa el 20% de la población mundial. No solamente esto, sino que es la región del mundo, junto con la India y África, que más va a crecer en los próximos años. De acá a 2050, este número va a ir a 10 billones y va a ser estable en la mayoría de las regiones, salvo Asia y África, que es donde más va a crecer, y más en África que en Asia. No solamente es el número de personas, sino cómo están concentrada esta población de personas, lo que digamos, hace que esta epidemia haya sido tan severa. China tiene 1.300 millones de personas, es todo este territorio grande que ven ahí, pero cada puntito de estos son 100.000 habitantes y, como verán, está altamente concentrado en la zona este y obviamente muy cercano a lo que es Corea del Sur, lo que es Japón, Taiwán, donde también son poblaciones muy grandes. Entre todos ellos, si los sumamos con Vietnam, si los sumamos con Filipinas, estamos hablando de prácticamente 2 billones de personas que están en una zona geográfica relativamente pequeña en relación a la población, con lo cual hablamos de una alta densidad. Y lo que agrava aún más esto, o sea, el hecho de tener una población muy densa, la producción de cerdos obviamente se da en toda esta zona, la zona centro y oeste de China es una zona desértica, más de producción de cabra y oveja, así que los cerdos están mayoritariamente donde están las poblaciones de personas. Y les decía, lo que agrava aún más esto es el tránsito de personas entre estos países. Esto es una foto de hoy, horario de China, a las 7 de la mañana. La cantidad de tránsito aéreo y terrestre que hay en esta región es inmenso, el movimiento de personas que van muchas veces a trabajar, que se van de un país a otro para trabajar, los vietnamitas, los filipinos, buscando nuevas oportunidades hoy en China, porque es donde los salarios son más altos, las oportunidades de trabajo también mayores, así que se están moviendo y cuando se mueven con sus costumbres, se mueven con sus alimentos y además de todo eso, también el descarte de alimentos de todo ese movimiento le da una complejidad mucho mayor al control de una enfermedad que se expande rápidamente y es lo que hizo que, digamos, en un año tengamos todos estos focos, todos estos brotes de peste porcina que se iniciaron o ingresaron desde el norte de Rusia al norte de China y fue bajando y en menos de 6 meses había llegado al sur de China y a partir de ahí se siguió propagando a Vietnam primero, Camboya, Laos, porque están muy cerca y porque comparten de nuevo mucho intercambio de personas y de producción y de alimentos. En Tailandia no hay declarados brotes oficiales, pero dicen que ya ingresó la enfermedad y sería lógico que ingrese. Ingresó a Filipinas, que es una isla, y uno de los casos que también alerta a Australia es este último en Timor-Leste, que está a 600 kilómetros en línea recta con Australia. Hablando específicamente de China, hay digamos, ¿qué es lo que le agrega complejidad al control de la enfermedad? Es la gran segmentación y distribución de la producción. 3/4 partes de los productores son pequeños productores, son de tipo minifundistas. Les diría que el top 10 de los productores de cerdo de China concentran solamente el 10%, producen unos 70 millones de cerdos por año, son 10 empresas que pueden lograr eso. El resto ya empiezan a ser empresas de menos de 1.000 madres hasta productores de 4 o 5 cerdas, ¿no? Entonces eso es lo que le agrega complejidad por un lado. Predominan estas pequeñas producciones, hay ocultamiento de la enfermedad por varios motivos. Primero por un tema comercial, después por un tema de imagen del país, o sea, hubo ocultamiento de la enfermedad del lado de los productores, del lado del gobierno también.
de no reconocer la situación, de no darle la importancia y la difusión a lo que estaba sucediendo en ese momento para no tener una mala imagen de país. El transporte de animales en grandes distancias también hace que esto sea más complejo de resolver. El comercio ilegal de cerdos y el comercio ilegal de carne entre países y entre provincias. Cuando empieza el brote los primeros brotes de esta enfermedad en el norte de China, se cierran las fronteras provinciales, pero no se pensó que estas provincias no tenían la industria frigorífica para absorber, digamos, la faena de animales que todavía no habían contraído la enfermedad. Así que esos animales quedaron en esas provincias, contrajeron la enfermedad y ayudaron a hacer una propagación. Y por otro lado, animales que estaban incubando la enfermedad, tarda más o menos 3 semanas en aparecer los síntomas. Hablaban de 4 o 5 días, al principio no, son cerca de 3 semanas en aparecer los síntomas. Bueno, muchos cuando empiezan a verse la enfermedad con síntomas clínicos en algunas granjas, otras deciden enviar todos los animales a faena, los mandan de una provincia a 2 o 3 provincias más abajo, viajando 1.000, 1.500 kilómetros y contribuyendo a propagar la enfermedad por el transporte de los animales, por el descarte de los residuos de alimento de esos animales también. Así que, y muchos productores también decidieron, antes que los penalicen o que los obliguen a hacer una faena de todos sus animales, los descartaban individualmente, no colectivamente, y en algunos casos los descartaban en un arroyo, en un río, y esos animales enfermos que morían, pero que eran capaces de mantener el virus, se desplazaban cientos y miles de kilómetros por ríos y hasta han llegado cerdos muertos a la costa de Taiwán. Entonces eso también le da otra complejidad a la enfermedad, otra manera más de propagarse y de expandirse. Y lo de las fronteras ya se los mencioné, es una región con fronteras muy, muy porosas en términos de intercambio, sobre todo cuando hay diferencias de valor entre un país y otro en la carne de cerdo. Bueno, ¿cuáles fueron los impactos ahora para el mundo y para nuestra región de esta epidemia que no termina y que no va a terminar por muchos años? Bueno, el impacto sobre la producción, hubo impactos inmediatos y otros más de largo plazo. El impacto inmediato fue una pérdida de 200 millones de cerdos en China, lo que les decía. No todo fue rifle sanitario, hubo mucho productor que decidió faenar todos sus animales antes de que le llegara la epidemia. Eso hizo que hubiese un sobrestock de carne de cerdo al principio. Ahora se empieza a agotar esos stocks. Se estima que solamente 1.1 millón de animales fueron sacrificados a consecuencia de la enfermedad, el resto enviados a faena. La reducción del stock de madres, en enero se hablaba de 26%, en agosto se hablaba de un 35%, y si hoy hablamos con los productores, no hay tampoco información del todo confiable en esto. Esta es información oficial, pero los productores creen que es aún mucho más. Y eso se traduce en el 2019 con una caída de la población porcina de nuevo. 13% hablaba el USDA en abril, 15-20% otra consultora. Cuando uno habla directamente con los que están en el campo y los que están produciendo, dicen que es un 50%. O sea que la producción de cerdos en China este año cae un 50% y se va a mantener el año que viene. En términos de volumen de carne, hablamos de 54 millones de toneladas a 43 millones de toneladas. O sea, en China van a estar faltando unos 12, 13 y hay quienes dicen 20 millones de toneladas de carne de cerdo. El impacto en el mercado de cerdo sobre el precio de la carne de cerdo, inicialmente, como les decía, en el efecto de corto plazo cayó el precio porque había sobreoferta y baja demanda. La sobreoferta por esta faena anticipada, la baja demanda por el miedo del consumidor de que no le estén diciendo la verdad, de que no era una enfermedad que no era zoonótica. Hay mucha desconfianza en esto de la población china respecto de lo que comunica el gobierno y en esos casos prefieren dejar de consumir. Así que eso hizo que cayeran los precios. Después hubo una suba de precios, pero atomizada según cada provincia, según faltaba cerdo o no, o había sobreoferta. Así que ahí empezó después a subir el cerdo. Finalmente terminó
subiendo en todo China. Hoy estamos hablando de un valor del kilo vivo de $5.4 promedio, cuando antes del primer evento de peste porcina era de 2.3. Así que se duplicó, más que se duplicó el precio del cerdo. Y bueno, sobre la demanda, sigue siendo el principal ingrediente de la comida de los chinos. Ellos tienen preferencia por la carne de cerdo. Se acerca el Año Nuevo Chino a mediados de enero. La demanda de cerdo se va a ir incrementando exponencialmente y calculan que el valor del cerdo va a llegar a casi $10 el kilo vivo sobre fin de este año. Sí. Ok. Bueno, desplazamiento marginal del consumo de otras carnes, principalmente la carne de aves, porque es lo más fácil de producir, lo más rápido y lo menos costoso. Carne bovina, lo estamos viendo cómo nos impacta a nosotros en las exportaciones a China, es consecuencia de esto. Y bueno, y por otro lado, a $5 el kilo vivo, los números cierran y vale la pena faenar cerdos entre 150 y 200 kilos en lugar de 90 a 110, que era el peso de faena previo a la epidemia de peste porcina. Así que eso también se está viendo. Hay quienes hablan de más de 200 kilos de peso de faena, porque se trata de volumen y a este precio, digamos, las cuentas cierran con el consumo de alimento. Esto es una foto de la pantalla de precios en China. Acá está en renminbi, el tipo de cambio 7.1 renminbi por dólar, nos da 5.48 dólares el kilo vivo, lo que les decía recién, y es un valor que en general sigue para arriba y se va a incrementar sobre fin de este año. Las exportaciones venían creciendo, hubo un pico en 2016 porque en 2016 hubo una caída de la productividad en China a consecuencia del precio. Bajaron los precios, los productores dejaron de producir, dejó de producir también Vietnam y ahí hubo un incremento de la exportación. Bueno, el mismo caso se está dando ahora y no solamente en carne de cerdo, sino en el resto de las carnes. Crecerán las importaciones de carne, estos son los impactos en importaciones, crecerá la demanda de otras carnes, como recién les mencionaba, pero la oferta está limitada en lo inmediato. No muchos países están dispuestos a incrementar productividad a consecuencia de esto, tienen miedo que China se vuelva autosuficiente de nuevo y no quieren hacer grandes inversiones, principalmente los países europeos no están haciendo grandes inversiones para compensar esta demanda, están tomando la situación como algo netamente oportunístico, enviando los excedentes de exportación y siendo muy cautos al momento de exportar. Pero sin duda, lo que está sucediendo en China va a afectar a otros países de la región. En mi opinión, los chinos se van a asegurar la mesa de su población, lo van a sufrir más los vietnamitas, los camboyanos, los tailandeses, que van a priorizar la exportación sobre el consumo local, así que esos son los que van a comer menos cerdo, creo que no van a ser los chinos, sino que van a ser el resto de los países asiáticos con similares costumbres y un aumento de precio internacional de las carnes, obviamente. Esto nos lleva hacia un nuevo contexto, pero también hacia nuevas oportunidades. La peste porcina continuará amenazando la producción de cerdos en China y en el resto de Asia por varios años más. En opinión de expertos, décadas, estamos hablando de décadas hasta que puedan resolver el tema. China necesita reponer de manera segura y buscará proveedores estratégicos, los que le mencionaba recién en el otro slide. La mayor demanda de Asia por la escasez, pero también por el crecimiento demográfico, tendrá inexorablemente un impacto en los precios de las carnes a nivel global. Mientras no resolvamos una mayor productividad, el precio va a seguir subiendo. Una vacuna puede llevar 5 a 8 años en aparecer, una vacuna realmente segura y eficaz. Y esto le genera a Argentina, obviamente, una oportunidad porque tenemos el potencial y la capacidad, no financiera, pero sí la capacidad en términos de generación de granos y de producción de animales como para abastecer esta demanda de Asia. Esta es una foto que tiene unos años, pero que no cambió, al contrario, se agudizó ahora. Lo que está en rojo es
las especies que faltan en cada región. Lo que está en negro es donde sobra, donde hay excedentes productivos con capacidad de exportación. Asia es donde está faltando todo tipo de carnes. América Latina es donde está sobrando. Ellos obviamente tienen, nosotros tenemos la capacidad productiva, ellos tienen la capacidad financiera, y habrá que ver qué tipo de proyectos se pueden desarrollar a nivel gobierno como para aprovechar esta situación que sería muy beneficiosa para Argentina. Hablando específicamente de las oportunidades, y esto es una opinión personal en base a estos datos que fuimos colectando, incrementar la producción de carne en Argentina dejará de ser una opción y pasará a ser para mí una necesidad de Estado. De lo contrario, nos vamos a quedar o nos vamos a empezar a pelear entre si dejamos la carne acá o la exportamos, y si la exportamos, si queda suficiente como para que consuma la población a un precio razonable. Incrementar la eficiencia es la salida más rápida, lo que nosotros llamamos los quick wins, la forma de aprovechar y ganar en esto rápidamente. Solo se requiere asesoramiento profesional, y esto es lo que habla Caprobe y lo que hablamos desde muchos entes y cámaras. Argentina puede ganar mucho y rápidamente en eficiencia. Atraer inversión extranjera es una necesidad para dar un salto de escala y proyectarnos mejor en el mediano y largo plazo, pero se tienen que generar los proyectos específicos, las condiciones y los incentivos para que venga esa inversión a desarrollar más la producción de carne bovina, más la producción de carne aviar, más la producción de carne de cerdo, donde está todo el potencial. Estamos frente a una oportunidad única de desarrollo y de crecimiento para la actividad agropecuaria. Será tarea del próximo gobierno, que empieza a trabajar a partir de diciembre, en poder aprovecharla de la manera que nosotros creemos que se podría aprovechar. Muchas gracias.